Bendiciones mis amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar viendo este video. Les voy a pedir que se queden hasta el final porque les queremos mostrar cómo preparar esta rica charola de frutas. Cómo partir estas naranjas bien bonitas para que se vean presentables en una reunión que ustedes tengan. Llámese reunión de oficina, reunión familiar, una boda, un cumpleaños y ustedes la puedan preparar bien fácil. Bueno, los veo dentro. Partir esta sandía a la mitad para usar de momento la mitad. Agarramos el lugar firme que no se nos vaya a correr, a resbalar y la partimos a la mitad. Ya que la tenemos a la mitad, vamos a quitarle lo que es el lado del corazón. O sea, la volvemos a poner firme y del lado derecho vamos a quitarle la parte del corazón, la colocamos y vamos a hacer unas rodajas del tamaño que usted más prefiera, 1 centímetro aproximadamente, y aquí en nuestra bandeja ya la vamos a colocar. Tomamos nuestra bandeja y la vamos a recostar un poco aquí, de esta manera, ¿sí? Así que nos quede. Igualmente vamos a quitarle el corazón. Recuerden, vamos a quitarle el corazón del lado derecho, lo colocamos en el otro plato y aquí mismo. Pueden ustedes partirla a la mitad y hacer pedazos más pequeños. En esta ocasión lo voy a hacer así, ya como sale en la cuarta parte. Bien, y volvemos a tomar nuestra charola para colocar ya nuestra sandía ahí. Vamos a colocarla así. Y hacemos lo mismo, la recortamos un poquito con estas mismas manos. Los pedazos más pequeños, si los ven muy pequeños y no quieren que se vea esa figura ahí, la pueden retirar para que se vea uniforme. Este quedó también más pequeño, lo podemos retirar. Y entonces nuestros pedacitos van a quedar más uniformes. Igualmente de este lado, si ustedes ven que no checa porque sale el pedazo más pequeñito y se apuesta mucho, lo podemos retirar y dejarlo así para que todas las partes sean un poquito uniformes. En las esquinas vamos a estar colocando nuestras naranjas. Aquí ya vamos a ir, conforme vamos cortando, vamos a irle dando forma a nuestras naranjas. Pero aquí nos falta la piña. Toda la fruta, mis amigos, tenemos que lavarla. Así que yo ya la tengo lavada. Bueno, no nos salió la coronilla a la mitad, no sé por qué, quedó entera, pero a ver, vamos a ver. Creo que la tiene más de un lado la piña. Bueno, no importa, si le vamos a hacer el corte. Bien, dejamos quedó una pequeña coronita, pero esta nos salió más entera. Ok, vamos a usar esta porque la coronilla la tiene más de un lado y aquí está el centro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retirar lo que es la piña con un cuchillo delgado, vamos a hacer un corte y vamos a sacarle lo que es la piña.
Bien, entonces ahora ya que reafirmamos la piña, vamos a meter más el cuchillo al frente, adentro de la piña, para poder cortar. Y ahí ya retiramos la piña. Y lo que nos queda acá, hay que sacarlo. Vamos a quitar estos dos lados. Bien. Esta tijera sí ya la podemos quitar y dejarla ahí a un ladito. A un ladito, y vamos a picar esta para ponerla en una esquinita de nuestra charola que ya estamos preparando. ¿Sí? Ahí la vamos a ir colocando. Quitemos lo que está un poquito dañado de nuestra piña. Y lo demás lo vamos cortando. Aquí está el centro. Aquí está el centro de nuestra piña y este centro no nos va a servir, lo vamos a separar porque es duro, ese no se come. Miren, aquí está el otro lado, entonces vamos a cortarlo de esta manera. Este es duro, duro, duro. Este centro no se consume. Entonces vamos a partir en cuadros pequeños lo que nos... Esta parte de la sandía que reservamos la vamos a estar utilizando para rellenar nuestra piña. Si usamos a partirla de igual manera, a la mitad, pero volteadita, a la mitad. Tenemos una en el plato. Y esta que tenemos aquí la vamos a poner en cuadritos. Esta sí la vamos a volver a cortar a la mitad. Y ya de aquí la cortamos en cuadritos. Y la vamos a ir colocando sobre nuestra piña. Aquí está nuestra piña y la vamos a ir colocando ahí. Quitamos el corazón que hemos quitado, lo reservamos a un ladito. Y aquí igualmente vamos a colocar nuestra piña. Ya las naranjas que partimos a la mitad las podemos empezar a colocar en nuestra charola. Ustedes aquí, mis amigas, tienen que tener la imaginación necesaria para, de acuerdo a la charola que tengan, sea redonda, sea ovalada, ustedes puedan ir colocando su fruta. No hay una forma especial de decir así se hace, así se queda, no, es como la receta. Todo es imaginación, todo es creatividad, pero queda muy bonito porque la fruta, pues ya de por sí es sabrosa y la creatividad que teníamos para hacer nuestra charola queda muy hermoso todo. Miren, aquí nos sobra este espacio, pero tenemos dos naranjas acá, pues podemos colocar estas naranjas ahí. Vamos a tratar de colocarlas. Y estas naranjas partidas aquí se decoren los lados. Así. Vamos a hacer un poquito para esta piña. Y aquí, en los huequitos, vamos a empezar a meter uvas. ¿Sí? Para que haga un contraste de colores. Aquí los contrastes de colores, por eso pusimos aquí la sandía en la piña, que nos sirva como de plato, para que haya un contraste de colores. Aquí el contraste de colores va a ser la uva morada que estamos utilizando y está en medio de la naranja, la piña y la sandía. Los contrastes de colores son bien efectivos para que se vea mucho más bonita. Y ustedes coloquen ahí. Aquí le estamos dando más forma. Hicimos una naranja rebanada y ustedes traten de colocar ahí lo más que puedan de naranja, que se vea bonita. Por ejemplo, aquí en las esquinas. Cubrir las esquinas, miren aquí. Que se vea así bonita. Y entonces vamos a darle la vuelta a nuestra charola, para que haya más para acá, para que se vea bien. En la parte donde está la piña, vamos a agregar lo que es la uva. En todos los huecos abajo de la piña vamos a meter... Vamos a agregarle las uvas. Y vean, esta charola de fruta, mis amigos, para una boda, para un cumpleaños, para una reunión familiar, rinde bastante y se ve muy bonita. La gente, cuando ustedes, la gente llega, la pueden servir como un appetizer. La gente está ahí tomando lo que es la fruta y está refrescándose, está contenta, está consumiendo algo fresco, se ve muy bonito. Entonces aquí está esta charola de frutas que hicimos solamente con piña, con sandía, uvas y naranja. Fue toda la fruta que usamos. Si usted en su comunidad encuentra una fruta de temporada que también le encante a la gente que usted conoce, agréguela, pártala, lávela muy bien y miren, ahí ya tenemos nuestra charola de frutas. Esta es una charola en forma horizontal, pero hay de diferentes maneras de formas de charola, así que la que tengan es muy buena. Únicamente hay que partir la fruta y colocarla de acuerdo a su idea. Ahora, para que la gente consuma estos gajitos de naranja aquí, pueden ustedes colocar este tipo de palillos dentales y pueden poner uno o dos en cada naranja.
Y ahí la gente empieza a agarrar su palillo y consumir su naranja con el palillo, para que no usen los dedos. Y de esa manera la gente come más segura y no se bate tanto, sobre todo cuando empiezan a llegar a una reunión. No quieren, pues, las manos meterlas a la comida, ¿verdad? Entonces es bien importante que les pongamos todo ahí. Acá miren, en estas naranjas vamos a depositar unos 2 palillos también en cada una. Y si usted puede, en su charola, deje algunos palillos metidos en cada fruta. En la sandía, para que la jalen, y en la piña. Puede dejarlos en cada trocito, pero entre más deje, la gente agarra y va comiendo, va agarrando, va sirviéndose en el plato y es mucho mejor. Entonces, mis amigos, esta es una idea de cómo ustedes pueden decorar esta charola de frutas. Miren qué bonita nos ha quedado y es bien rápida de hacer, mis amigas.